Era uno de esos fines de semana húmedos de Austin en los que el aire se pega a la piel como una camisa mojada. Clara me había invitado a la fiesta de primavera del huerto comunitario, un evento que organizaba todos los años. El jardín era su orgullo y su alegría, una exuberante escapada llena de hileras de flores, enredaderas retorcidas y hortalizas que parecían prosperar bajo su contacto. Ella lo llamaba su lugar sagrado. Yo no era una gran jardinera, pero apoyaba su entusiasmo. Ver a Clara en su elemento, sus manos rozando las hojas, la suciedad manchando sus vaqueros, siempre me recordaba por qué me enamoré de ella. No era solo su belleza, aunque eso ayudaba, era su pasión, su capacidad para hacer florecer la vida a su alrededor. Mientras deambulaba entre los puestos, me detuve a charlar con un amable hombre mayor cerca de las hortensias. Tenía un sombrero de paja y una cálida sonrisa que me hizo sentir como si estuviera poniéndome al día con un tío lejano. Hablamos del diseño del jardín, del duro trabajo de Clara y de cómo el festival unía a la comunidad. Entonces, de la nada, lo dijo. El novio de Clara tiene buen gusto para las flores. Las palabras me golpearon como una bofetada, agudas y fuera de lugar. Parpadeé, esperando una carcajada o algún indicio de que estaba bromeando, pero se ajustó el sombrero y se marchó antes de que pudiera responder. ¿Novio? Seguro que quería decir marido. ¿No? Me lo quité de la cabeza, convenciéndome de que había sido un inocente desliz o un malentendido. Aún así, el comentario me persiguió hasta casa como un invitado no deseado, quedándose en el fondo de mi mente. Aquella noche, mientras Clara se cepillaba el pelo antes de acostarse, me sorprendí a mí mismo estudiando su reflejo en el espejo, buscando algo a lo que no podía poner nombre. Durante los días siguientes, no pude deshacerme de esa inquietud. Clara era tan atenta como siempre, se reía de mis chistes y me traía café mientras trabajaba. Sin embargo, había algo en ella que me resultaba distante. Estaba en la forma en que su teléfono estaba siempre boca abajo en el mostrador o la forma en que se quedaba en el jardín después de horas. Me dije que estaba imaginando cosas. El matrimonio no era perfecto, siempre iba a haber altibajos. Sin embargo, el comentario del hombre se repetía en mi mente cada vez que ella se iba a otra reunión de la comunidad, o volvía a casa oliendo a lavanda y tierra. Entonces llegó el miércoles. Clara mencionó que llegaría tarde porque tenía parcelas extra que reorganizar, antes del taller de jardinería del fin de semana. No le di mucha importancia hasta que vi su teléfono encenderse en la encimera de la cocina. Una notificación de alguien guardada como Daisy Club. La curiosidad luchó con la culpa, y perdí. Cogí el teléfono, dudando como si el cristal pudiera romperse bajo mis dedos. El mensaje era sencillo: nos vemos a las 8. Estoy deseando hablar del proyecto emoticono cara guiñando. Se me revuelve el estómago. El guiño me pareció el remate de un chiste que no entendía. Colgué el teléfono y me quedé sentada, mirando los azulejos de la cocina, con la mente a 1000 por hora. El viernes ya no podía seguir fingiendo que todo iba bien. Clara volvía a salir y decidí acompañarla con la excusa de llevarle la cena. Un gesto inofensivo, ¿no? Cuando llegué al huerto comunitario, el aparcamiento estaba vacío excepto por el coche de Clara y una camioneta oxidada. Las luces del invernadero se derramaban sobre la grava, con el resplandor apagado por las ventanas empañadas. Me acerqué, con la bolsa de comida para llevar sudando en la mano, y me quedé helada. Vi a Clara a través del cristal. No estaba reorganizando las parcelas. Estaba con un hombre, alto, moreno, demasiado cerca para ser cómodo. Su risa flotaba débilmente en el aire y entonces ocurrió, le besó. Sentí que me apretaban el corazón. Por un segundo, pensé que estaba soñando, que aquello no era real. Pero lo era. Cada detalle, hasta la suciedad manchada en su manga, era dolorosa y desgarradoramente real. No recordaba haber tomado la decisión de moverme, pero de repente entré en tromba en el invernadero. La puerta golpeó contra el marco, haciendo que ambos se sobresaltaran. ¿Qué demonios es esto? Mi voz sonaba extraña, temblorosa de ira e incredulidad. El hombre retrocedió, con el rostro pálido. Murmuró algo que no pude oír antes de salir corriendo por la puerta lateral como un cobarde. Clara se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si no supiera qué decir. No es lo que parece, balbuceó por fin, tendiendo la mano hacia mí.
No te atrevas. No te atrevas. Di un paso atrás, con el calor de la traición recorriéndome las venas. Ella me miró con los ojos muy abiertos y llorosos, pero yo solo podía ver la imagen de sus labios sobre los de él, la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia él como si fuera su ancla. Déjame que te lo explique, susurró, pero las palabras me parecieron huecas, como un eco barato de la mujer que creía conocer. Me di la vuelta y me marché, con el sonido de la puerta del invernadero cerrándose tras de mí resonando en el silencio. Aquella noche, me senté sola en el salón poco iluminado, con la comida sin tocar en la encimera. La explicación de Clara podía esperar. Después de todo, el comentario del desconocido no había sido un simple lapsus. Fue la primera grieta en unos cimientos que ni siquiera me había dado cuenta de que se estaban desmoronando. Los días posteriores a aquella noche en el festival fueron como caminar por la cuerda floja sobre un cañón de sospechas. Clara siguió adelante como si nada hubiera pasado. Tarareaba mientras podaba las plantas, me enviaba notas cariñosas mientras trabajaba e incluso planeó una cita nocturna. Pero había algo que no encajaba, como una casa con una corriente de aire invisible que no puedes encontrar por mucho que cierres las ventanas. Seguía viéndola en el invernadero. Ese beso. Ese hombre. ¿Su risa? Las palabras del desconocido resonaban cada vez que me tocaba el brazo o me besaba la mejilla. Necesitaba claridad. Era jueves por la noche cuando Clara mencionó casualmente que estaría fuera hasta tarde, reorganizando tramas de nuevo. Lo dijo como si hablara del tiempo, sin temblor en la voz ni vacilación. Le dije que se divirtiera, pero por dentro estaba tenso. Cogí comida para llevar de su sitio favorito, alguna excusa para sorprenderla con la cena. Me sentí sucio, furtivo. Pero tenía que saberlo. El trayecto hasta el jardín se me hizo más largo de lo habitual. Los nudillos se me blanqueaban contra el volante y el leve zumbido de la radio hacía poco por ahogar la voz de mi cabeza que no dejaba de preguntarme, ¿qué esperas encontrar? Cuando entré en el aparcamiento de grava, su coche estaba allí, aparcado junto a una camioneta verde oxidada que desentonaba con el prístino paisaje. No había nadie más. Las luces del jardín estaban apagadas, y solo el suave resplandor del invernadero iluminaba los árboles de alrededor. Apagué los faros y salí al aire pegajoso de la noche. Mis zapatillas crujieron contra la grava mientras me acercaba. Las ventanas del invernadero estaban empañadas, manchadas de condensación por la humedad, pero los contornos del interior eran inconfundibles. Clara estaba de pie junto a una de las mesas de trabajo, con las manos acariciando el rostro de otro hombre. El mundo se inclinó. Se inclinó hacia él, con una sonrisa tan suave y genuina que parecía que le estaba mostrando una parte de sí misma que hacía años que no veía. Y entonces, le besó. No fue un picotazo ni un encuentro incómodo de labios. Fue deliberado, profundo, el tipo de beso que tiene peso. Sus manos se enredaron en su pelo, tirando de él más cerca. Él se agarró a su cintura como si fuera su salvavidas. Yo no podía moverme. Me latía el pecho, pero no emitía ningún sonido. El tiempo parecía estirarse y deformarse, arrastrándome entre la incredulidad y la fría y dura verdad. Finalmente, mi cuerpo se puso a la altura de mi mente y avancé furiosa. La puerta se abrió de golpe y el sonido resonó como un disparo en la silenciosa noche. ¿Qué demonios es esto?, ladré, con la voz temblorosa de rabia y algo más, algo crudo y desesperado. Los dos se separaron al instante. Clara retrocedió dando tumbos, con la cara convertida en una máscara de conmoción y culpabilidad. El hombre, más alto y delgado que yo, vaciló una fracción de segundo antes de salir corriendo por la salida lateral como un cobarde. Espera, deja que te lo explique, suplicó Clara, con la voz entrecortada al acercarse a mí. Di un paso atrás, con las manos cerradas en puños a los lados. ¿Explicarme? ¿Qué podrías decir para arreglar esto? Se quedó inmóvil, sus ojos grandes y llenos de lágrimas se clavaron en los míos. Por un momento, ninguno de los dos se movió, el aire húmedo nos apretaba como una mordaza. No es lo que parece, susurró, pero las palabras sonaban huecas, ensayadas. Me reí con amargura. ¿De verdad? Porque parece que mi mujer tiene una aventura. Estoy entendiendo mal. Le tembló el labio, pero no dijo nada. No esperé respuesta. El dolor que se abría paso en mi pecho era demasiado.
Giré sobre mis talones y salí. La puerta del invernadero se cerró de golpe tras de mí. Me temblaban las manos mientras agarraba el volante y miraba su coche a través del parabrisas. No vino a por mí. Cuando llegué a casa, el silencio era insoportable. Me senté en el oscuro salón, mirando la bolsa de comida para llevar que había dejado en la encimera de la cocina. Se me había quitado el apetito, sustituido por una nauseabunda mezcla de ira y traición. La imagen de ella besándole no se me iba de la cabeza. La repetía una y otra vez, analizando cada detalle, como si analizándola pudiera mitigar el dolor. Clara llegó a casa una hora más tarde. Oí su coche en la entrada, el chasquido de la puerta al entrar. No dijo nada, ni siquiera encendió las luces. Subió las escaleras con pasos suaves, dejándome sola en la oscuridad. No la seguí. No podía seguirla. En lugar de eso, me quedé allí sentado, dejando que la noche se extendiera, con el peso de lo que había visto presionándome como una piedra. No fue solo un beso, no fue solo un error. Fue una traición que sacudió los cimientos de nuestro matrimonio. Y, sin embargo, seguía sin saber qué me dolía más, si el acto en sí o la forma en que ella lo había mirado, con una suavidad y una pasión que habían estado ausentes de nuestra relación durante demasiado tiempo. Las palabras del desconocido del festival resurgieron de nuevo. El novio de Clara tiene buen gusto para las flores. Tal vez había estado intentando decirme algo todo este tiempo. La mañana siguiente al invernadero, Clara ya estaba levantada cuando bajé. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con los dedos agitando nerviosamente una taza de café. Aún tenía el pelo húmedo de la ducha y los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido nada. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz vacilante. Me detuve en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. No veo de qué hay que hablar, Clara. Lo he visto todo. Sus hombros se hundieron, pero no apartó la mirada. No es lo que piensas. Me reí amargamente, sacudiendo la cabeza. No lo hagas. No me insultes fingiendo que esto es algo que no es. Se levantó, sus movimientos lentos y deliberados. Por favor, siéntate. Deja que te lo explique. En contra de mi buen juicio, me senté. Me ardía el pecho de rabia, pero había una pequeña parte de mí, una parte tonta y desesperada, que quería oír lo que tenía que decir. Clara empezó a hablar, con voz temblorosa pero mesurada. Se llama Daniel. Es un amigo, bueno, más bien un confidente. He pasado por algo y él me ha ayudado. No quería que se volviera complicado. Me quedé mirándola, incrédula. ¿Complicado? ¿Así es como lo llamas? Clara, le has besado. Eso no es complicado, eso es engañar. Hizo una mueca de dolor y sus manos se agarraron al borde de la mesa. No tenía que haber ocurrido. Yo era vulnerable, y él estaba allí, escuchando, apoyándome. Cometí un error. Fue una estupidez, lo sé. Sus palabras parecían ensayadas, cuidadosamente elegidas para pintarla como la víctima de su propia debilidad. Pero lo único en lo que podía pensar era en la forma en que le había sonreído, en cómo se inclinaba hacia él. Entonces, ¿por qué mentir?, pregunté, con voz baja pero firme. Si solo es un amigo, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué no contarme por lo que estabas pasando? Clara bajó la mirada hacia su taza y sus dedos acariciaron el borde. Porque no quería agobiarte. Has estado muy ocupada con el trabajo y yo. Me sentía atrapada. Como si no pudiera hablarte de ello sin decepcionarte. Sus palabras picaron, pero no tanto como la insinuación de que prefería confiar en un extraño que en su marido. ¿Decepcionarme?, repetí, negando con la cabeza. ¿Acaso te oyes a ti misma? ¿Crees que escabullirte a mis espaldas es menos decepcionante? Ella se estremeció, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, ¿vale? Lo siento muchísimo. No sé cómo he llegado tan lejos. Su disculpa flotaba en el aire, pesada e insincera. Quería creerla, quería creer que solo había sido un momento de debilidad, que podíamos arreglar lo que había salido mal. Pero había algo en su explicación que no me cuadraba. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, pregunté, con tono cortante. Dudó, con la mirada perdida. Unas semanas,
dijo en voz baja. No me lo creí. ¿Y los demás? Levantó la cabeza, con una expresión de confusión y pánico. ¿De qué estás hablando? Me incliné hacia adelante y entrecerré los ojos. No te hagas la tonta, Clara. No soy idiota. He oído cosas. La gente del jardín sabe lo que pasa, te han visto con otros hombres. Su rostro palideció, y por un momento, pareció realmente asustada. Pero luego su expresión se endureció y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Así que ahora escuchas cotilleos? ¿De eso se trata? Me burlé, negando con la cabeza. No le des la vuelta a esto. Yo no soy la que se escabulle con amigas y las besa en invernaderos. Abrió la boca para responder pero luego la cerró, como si no encontrara las palabras. Durante un largo rato, nos quedamos mirándonos, con el peso de nuestras acusaciones tácitas llenando la habitación. Finalmente, Clara suspiró y se frotó las sienes. Tengo que ir a trabajar, murmuró, cogiendo su bolso de la silla. Hablaremos de esto más tarde. No la detuve. La vi salir por la puerta, con los hombros encorvados como si el peso de la culpa la oprimiera. En cuanto se fue, cogí su teléfono. Estaba cerrado, por supuesto, pero la había visto introducir el código cientos de veces. Me temblaban las manos al hojear sus mensajes, y se me revolvía el estómago con cada notificación de Daisy Club y Daniel G. La mayoría de las conversaciones eran inocuas, llenas de actualizaciones de jardinería y fotos de flores. Pero entonces encontré los mensajes que me helaron la sangre. Daniel, anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ello. Clara, yo también. Ojalá hubiéramos pasado más tiempo juntos. Me senté, con el corazón latiéndome en el pecho. No había sido un error. Era una elección deliberada. Una traición que ella había intentado ocultar bajo capas de medias verdades y excusas. Cuando Clara llegó a casa aquella tarde, yo la estaba esperando. Tenía su teléfono en la mano, con los mensajes incriminatorios abiertos en la pantalla. ¿Quieres explicarme esto?, le pregunté con voz fría. Palideció y se quedó inmóvil en la puerta. ¿Has mirado en mi teléfono? No desvíes la atención, espeté. Me has mentido. Y otra vez. Esto no es solo una crisis emocional o un estúpido error. Esto es una aventura, Clara. Abrió la boca para responder, pero luego la cerró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo siento, susurró, con la voz quebrada. No quería que pasara. Yo solo. Necesitaba algo y no sabía cómo pedírtelo. Sentí sus palabras como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Quería gritar, exigir respuestas, pero lo único que podía hacer era quedarme allí sentado, mirando fijamente a la mujer que creía conocer. Ya ni siquiera sé quién eres, dije finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Ella no respondió. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándome solo entre los escombros de nuestro matrimonio. En el silencio que siguió, me di cuenta de que su defensa no era para salvarnos. Se trataba de salvarse a sí misma. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Después de aquella noche, las cosas no mejoraron. Clara prometió arreglar las cosas, pero sus palabras eran vacías. Seguía quedándose en el jardín hasta altas horas de la noche. Su teléfono seguía zumbando con mensajes crípticos y sus explicaciones se volvían más vagas cada día que pasaba. No podía seguir viviendo en el limbo. La traición de Daniel había acabado con mi confianza, pero la persistente sospecha de que había otras personas me dejaba inquieta, consumida por la obsesión de descubrir la verdad. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su engaño. Una semana después del incidente del invernadero, Clara mencionó que tenía una reunión con un paisajista para hablar de ampliar la iniciativa de compostaje de la comunidad. Sonaba bastante plausible, pero yo sabía que no debía creerla al pie de la letra. Esta vez no me limité a esperar a que se fuera, sino que me preparé. Aparqué a unas calles del jardín y me colé por una entrada lateral. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre las hileras de plantas, haciendo que el espacio que antes me resultaba familiar me pareciera extraño, como si estuviera invadiendo el mundo de otra persona. La risa de Clara me atrajo hacia la pérgola que había construido la primavera pasada,
Una robusta estructura de madera envuelta en rosales trepadores. Su voz era suave, cadenciosa, como cuando éramos recién casados. Me acerqué sigilosamente, agachado, con el pulso martilleándome en los oídos. Bajo la pérgola, Clara estaba sentada con otro hombre. Era mayor que Daniel, pelo rubio, hombros anchos y una postura segura. Ella se apoyó en él, con la cabeza apoyada en su hombro, mientras la mano de él le acariciaba el pelo distraídamente. Parecían íntimos, cómodos, como si llevaran años haciéndolo. Permanecí escondida, demasiado aturdida para moverme. El hombre inclinó la cabeza hacia abajo y estampó un beso en la sien de Clara, que le sonrió con una sonrisa cálida y desprevenida que hacía años que no veía. Quería salir de las sombras y exigir respuestas, pero una parte de mí dudaba. Observarlos era como quitar la última capa de un cuadro para descubrir la verdad que había debajo. No se trataba de un error puntual, no era una crisis emocional con la que había tropezado. Era un patrón, una red de mentiras y traiciones que había tejido sin remordimientos. Me di cuenta como un tren de mercancías, no era en lo que se había convertido, sino en lo que siempre había sido. Cuando por fin di un paso al frente, Clara dio un grito ahogado y se puso en pie. Su compañera, imperturbable, se apoyó en el poste de la pérgola y me miró con leve curiosidad. Clara, dije, con voz firme a pesar de la rabia que bullía bajo la superficie. ¿Quieres explicarme qué está pasando aquí? ¿O dejo que tu amiga haga los honores? Tartamudeó, con las manos retorciéndose nerviosamente delante de ella. No es lo que parece. Solté una carcajada amarga. Oh, vamos. ¿En serio vas a repetir esa frase? ¿Crees que soy estúpida, Clara? El hombre habló por fin, con voz tranquila y suave. Relájate, colega. Estás dándole más importancia de la que tiene. Apreté los puños. ¿Quién demonios es usted? Se encogió de hombros. Solo un amigo. Clara no mencionó que estaba casada. Su despreocupación me enfureció y me acerqué, con el cuerpo tenso por la rabia contenida. Clara se interpuso entre nosotros, con las manos extendidas. Por favor, me suplicó. Vayamos a casa y hablemos de esto. Puedo explicártelo todo. ¿Explicar qué?, espeté, alzando la voz. ¿Que has estado saliendo a escondidas con varios hombres mientras yo estaba en casa intentando arreglar lo que quedaba de nuestro matrimonio? Se estremeció, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmoví. ¿Sabes qué? Dije, con voz fría. No te molestes en explicármelo. Ya he visto suficiente. Me di la vuelta y me alejé, su voz me perseguía, pero no me detuve. Aquella noche no volví a casa. Conduje sin rumbo por la ciudad, con los pensamientos desbocados. Cada momento de nuestro matrimonio se repetía en mi mente, cada gesto cariñoso, cada promesa que hicimos, ahora manchada por su engaño. Finalmente, aparqué delante del apartamento de una amiga común, Lisa, que también trabajaba como voluntaria en el jardín comunitario. Siempre había sido una persona franca, sin miedo a decirle a la gente sus tonterías. Si alguien podía darme respuestas, era ella. Lisa abrió la puerta y su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación. ¿Qué te pasa? Tienes un aspecto horrible. Entré y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Le conté todo, el comentario del desconocido, el invernadero, la pérgola. Cuando terminé, Lisa suspiró y se pasó una mano por el pelo. Temía que pasara esto, dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Lisa vaciló y luego dijo, Clara tiene fama en el jardín. Siempre ha sido demasiado cercana a algunos voluntarios. La gente habla, pero nadie dice nada directamente porque es muy querida. Pero no pensé que llegaría tan lejos. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué no me lo dijiste? Apartó la mirada, con la culpa reflejada en el rostro. No quería involucrarme. Pensé que tal vez no me correspondía a mí o que tú ya lo sabías. Su respuesta me dolió, pero no podía culparla. No era culpa de Lisa. Era cosa de Clara. Cuando por fin volví a casa, Clara me esperaba en el salón con la cara llena de lágrimas. Creía que no ibas a volver, dijo con la voz ronca.
No respondí. Subí las escaleras y cerré la puerta atrás de mí. No podía enfrentarme a ella, todavía no. Aquella noche me quedé despierto, con los acontecimientos del día dándome vueltas en la cabeza. La traición de Clara no fue un incidente aislado. Era un patrón, una serie de decisiones que había tomado para satisfacer sus propios deseos egoístas, sin importarle el daño que causara. A medida que pasaban las horas, una cosa quedaba clara, no se trataba solo de una infidelidad. Se trataba de quién era Clara en realidad, y a quien yo había estado ciego todo el tiempo. A la mañana siguiente, la casa se sentía insoportablemente pesada, con un silencio que parecía filtrarse por las paredes. Clara estaba en la cocina cuando bajé, pero no hablamos. Sus ojos me siguieron mientras cogía el café, pero me negué a reconocerla. No estaba preparado para enfrentarme a ella de nuevo, todavía no. La traición estaba demasiado reciente, y cada vez que la miraba, sentía una mezcla de rabia, tristeza y un dolor sordo que amenazaba con consumirme. En lugar de eso, decidí profundizar. Necesitaba entender por qué estaba pasando esto, por qué Clara había decidido destruir lo que teníamos. Volví a llamar a Lisa, esta vez más decidida a obtener toda la información. Al principio se mostró indecisa, claramente incómoda por estar en medio de este lío, pero al final cedió. Mira, Clara, es complicada, empezó Lisa, con voz cautelosa. Siempre se le ha dado bien atraer a la gente. Es como si tuviera un magnetismo. Pero con ciertos chicos, cruza los límites. Ella anhela la atención de una manera que es difícil de ignorar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Desde cuándo sucede esto? Lisa dudó, luego dijo, honestamente. Desde hace años. No siempre ha sido tan evidente, pero la gente se ha dado cuenta de que pasa más tiempo con algunos voluntarios. Es como si usara el jardín como su escape. ¿Escapar de qué? Pregunté, con voz aguda. De la realidad, supongo. De la responsabilidad. Ha creado este pequeño mundo para ella, donde es el centro de atención, donde puede ser quien quiera ser. Las palabras de Lisa pintaban el retrato de una mujer a la que apenas reconocía, alguien que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por fugaces momentos de validación. Después de mi llamada con Lisa, no pude evitar la sensación de que había algo más de lo que pensaba. Clara no solo buscaba atención, sino que estaba creando toda una vida alternativa. Empecé a reconstruir las pequeñas cosas que había pasado por alto durante años. Las noches que se quedaba hasta tarde en el jardín, siempre con una nueva excusa. La forma en que se desentendía cuando le preguntaba por sus amigos. Los mensajes crípticos en su teléfono, siempre de gente que yo no conocía. Cada recuerdo era como una pieza de puzzle que encajaba en su sitio, revelando la imagen que yo había estado demasiado ciego para ver. Esa noche, decidí enfrentarme de nuevo a Clara. Estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas, mirando el móvil sin rumbo. Tenemos que hablar, le dije con voz firme. Levantó la vista, con expresión recelosa. De acuerdo. Me senté frente a ella, con la mesa de café como barrera física y emocional entre nosotros. He hablado con Lisa, dije sin rodeos. Clara palideció, pero no respondió. Me lo ha contado todo, continué. Como la gente del jardín se ha dado cuenta de que te acercas demasiado a ciertos hombres. Que no se trata solo de Daniel o del tipo de la pérgola. Se trata de ti, Clara. Sobre lo que has estado haciendo durante años. Sus manos se apretaron alrededor de su teléfono, por un momento, pensé que podría negarlo. Pero entonces suspiró, con los hombros caídos en señal de derrota. Tienes razón, dijo en voz baja. He estado buscando algo. Ni siquiera sé qué exactamente. ¿Validación? ¿Emoción? Me sentía atrapada por la rutina de nuestra vida, y el jardín era mi vía de escape. Su confesión se sintió como un alivio y un cuchillo en el corazón. ¿Acaso me amas?, le pregunté con la voz entrecortada. Ella me miró, con lágrimas en los ojos. Sí, te quiero. Te juro que te quiero. Pero no sé cómo explicar lo que siento. Es como si. Te quiero, pero necesitaba más. Y sé que eso es egoísta. ¿Sé que te he hecho daño? Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y sofocantes.
Pasé los días siguientes aturdido, alternando la rabia y la desesperación. La confesión de Clara había abierto una caja de Pandora de preguntas que no podía ignorar. Empecé a prestar más atención a todo, su teléfono, sus horarios, su comportamiento. Una noche, mientras dormía, revisé su portátil. Sabía que era una invasión de la privacidad, pero en ese momento, no me importaba. Necesitaba respuestas. Fue entonces cuando encontré los correos electrónicos. Había mantenido correspondencia con varios hombres, algunos de los cuales reconocí del jardín. Los mensajes iban desde conversaciones inocentes sobre proyectos de jardinería hasta intercambios coquetos que me hicieron hervir la sangre. Pero no eran solo los mensajes. Había fotos de ella riendo con esos hombres, con la mano apoyada en sus brazos, con un lenguaje corporal demasiado íntimo para mi comodidad. Un correo electrónico, en particular, se destacó. Asunto, Daisy Club Meetup. D. Remitente desconocido. Mensaje, deseando que llegue mañana por la noche. Que sea una noche para recordar Caraguiño. Las palabras se sentían como ácido quemándome el pecho. El Daisy Club no era solo un nombre de contacto juguetón, era algo más, algo que me estaba ocultando activamente. A la mañana siguiente, me enfrenté a ella con los correos electrónicos. Puse todo sobre la mesa, literalmente, su portátil, su teléfono, las copias impresas de los mensajes que había encontrado. ¿Qué demonios es esto, Clara?, le pregunté, con la voz temblorosa por la ira. Se quedó mirando las pruebas, con una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Revisaste mis cosas? No intentes echarme la culpa de esto, le espeté. Me has estado mintiendo, escabulléndote y quedando con esos hombres a mis espaldas. ¿Crees que voy a ignorarlo? Le temblaban las manos cuando cogió uno de los impresos y sus ojos escudriñaron las palabras. No es lo que piensas, susurró, con lágrimas en los ojos. Deja de decir eso, grité, golpeando la mesa con la mano. Por una vez, dime la verdad. Se derrumbó, sollozando incontrolablemente. No sé por qué lo hice, se atragantó. No sé qué me pasa. Yo solo necesitaba sentirme deseada. Sentirme viva. Sus palabras fueron como una bofetada, un duro recordatorio de lo lejos que nos habíamos distanciado. Esa noche, dormí en la habitación de invitados, la distancia entre nosotros era más que física. No sabía si nuestro matrimonio podría sobrevivir a esto, ni siquiera si yo quería que lo hiciera. La traición de Clara no era solo infidelidad. Se trataba de su egoísmo, de su incapacidad para enfrentarse a sus propias inseguridades y de la forma en que había elegido manejarlas. Mientras estaba despierta en la oscuridad, un pensamiento me consumía: esto no había terminado. Ni mucho menos. Sabía que la confrontación sobre los correos electrónicos de Clara no era el final de esta pesadilla, sino solo el principio. Algo en la referencia al Daisy Club me carcomía, como una astilla clavada en lo más profundo de mi mente. No podía deshacerme de la sensación de que había más por descubrir, que la traición de Clara era solo la superficie de algo más oscuro y retorcido. Clara se volvió cada vez más distante después de nuestra última pelea. Intentaba disimularlo con sonrisas forzadas y palabras tranquilizadoras, pero su lenguaje corporal la delataba. Cada vez que sonaba su teléfono o su mirada se perdía en la ventana, podía sentir el peso de los secretos que no compartía. No me bastaba con sentarme y esperar respuestas. Si quería saber la verdad, tendría que desenterrarla yo mismo. El fin de semana siguiente, decidí visitar el jardín con el pretexto de ayudar con el mantenimiento. Clara estaba convenientemente ocupada en otra cosa, así que tuve el lugar para mí solo. Caminando entre las hileras de hortalizas y flores florecientes, noté algo extraño. Algunas parcelas estaban marcadas con símbolos pequeños y discretos. Pequeñas margaritas talladas en las estacas de madera o grabadas en las piedras que bordeaban los arriates. Eran lo bastante sutiles como para pasar desapercibidos a un observador casual, pero cuando empecé a buscar, los vi por todas partes. Hice fotos de las marcas y se las envié a Lisa, con la esperanza de que me diera alguna pista. Me respondió rápidamente. Lisa, las he visto antes. Algunos de los habituales las utilizan para reclamar plazas para uso privado. Nunca le di mucha importancia. ¿Por qué? No respondí.
Había algo en las marcas que parecía deliberado, como un rastro de migas de pan que conducía a algo más. Esa noche, registré la casa mientras Clara estaba trabajando. Sabía que guardaba un pequeño diario encuadernado en piel en el cajón de la mesilla de noche, una costumbre que había adquirido hacía años. Normalmente, respetaba su intimidad, pero había demasiado en juego como para seguir preocupándome por los límites. Al hojear las páginas, encontré lo que tanto temía. Anotaciones que retrataban a una mujer a la que apenas reconocía. Hoy he quedado con de siempre sabe exactamente qué decir para hacerme sentir vista. Desearía no necesitar esto, pero lo necesito. Otra reunión del Daisy Club esta noche. No sé por qué sigo yendo, pero es el único lugar donde me siento viva. Últimamente me veo en el espejo y me pregunto en quién me he convertido. No me arrepiento de las decisiones que he tomado, pero me aterra lo que pueda pasar si se entera. Se me heló la sangre. Las entradas eran lo bastante vagas como para dejar margen a la interpretación, pero todas apuntaban a la misma conclusión: Clara no solo tenía aventuras casuales, sino que formaba parte de algo más grande, algo secreto y calculado. Pasé los días siguientes revisando los correos electrónicos y mensajes de Clara en busca de más referencias al Daisy Club. La mayoría de lo que encontré era inofensivo en apariencia, menciones de reuniones, bromas casuales y referencias internas que no significaban nada para mí. Pero había un correo que llamaba la atención. Asunto: agenda de esta noche. Remitente desconocido. Mensaje: llega a las 9. En el mismo sitio de siempre. Recuerda las reglas: sin teléfonos, sin extraños y sin interrupciones. Mantengamos esto sagrado. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con el corazón latiéndome con fuerza. Fuera lo que fuese el Daisy Club, no era un grupo informal de jardinería. El secretismo, las reglas, parecía una especie de retorcido círculo íntimo, y Clara estaba justo en medio. Tenía que verlo con mis propios ojos. Ese viernes, Clara me dijo que volvería a quedarse hasta tarde en el jardín. Actué con indiferencia, fingiendo que la creía, pero en cuanto se marchó, cogí mi chaqueta y la seguí. Aparqué a una manzana de distancia y me escabullí entre las sombras, moviéndome en silencio hacia el jardín. El lugar estaba a oscuras, salvo por un tenue resplandor procedente de la zona de la pérgola. A medida que me acercaba, oía voces, murmullos y risas ocasionales. Al asomarme entre los arbustos, los vi, un grupo de unas 10 personas, entre ellas Clara, reunidas en un círculo informal. Estaban sentados en cojines y sillas bajas, con los rostros iluminados por la suave luz de un farol. En el centro del círculo había un hombre que no reconocí, hablando en un tono tranquilo y autoritario. Llevaba un cuaderno en las manos y de vez en cuando miraba hacia abajo mientras hablaba. Me esforcé por escuchar la conversación, captando fragmentos sobre conexión, libertad y dejar atrás las limitaciones sociales. Parecía una especie de seminario de autoayuda, pero había un trasfondo de intimidad y secretismo que me puso los dientes largos. Entonces, Clara soltó una carcajada, un sonido suave y musical que me provocó una sacudida de ira. Estaba sentada cerca del hombre, con el cuerpo inclinado hacia él de una forma que lo decía todo. Permanecí escondida durante horas, con la rabia y la confusión aumentando a cada minuto que pasaba. Cuando por fin el grupo empezó a dispersarse, me escondí detrás de un árbol con el corazón palpitante. Clara se quedó hablando en voz baja con el hombre. Cuando los demás se marcharon, se inclinó hacia él y lo abrazó. Un abrazo largo y prolongado que me revolvió el estómago. Una vez que el jardín quedó vacío, me dirigí hacia la pérgola, con la esperanza de encontrar algo que pudiera darme más respuestas. Debajo de uno de los cojines, encontré un pequeño cuaderno, con las páginas llenas de nombres, fechas y notas crípticas. Problemas de confianza. Requiere más estímulo. C. Totalmente integrado. Un activo valioso para el grupo. P. Lucha con los límites. Riesgo potencial. Pasé las páginas, me temblaban las manos. El nombre de Clara aparecía varias veces, siempre con elogios sobre su dedicación y sus cualidades de liderazgo. ¿Qué demonios era esto? Cuando llegué a casa, Clara ya estaba en la cama, con el rostro apacible por el sueño. Permanecí largo rato junto a ella, con el cuaderno en la mano y la mente acelerada. Quería sacudirla para despertarla, exigirle respuestas,
pero sabía que no obtendría la verdad, no todavía. Clara había construido su mundo sobre mentiras y, si quería derrumbarlo, tenía que ser inteligente. Aquella noche hice una promesa, no lo dejaría pasar. Descubriría todos los secretos. Sacaría a la luz todas las mentiras y haría que Clara se enfrentara a la realidad de lo que había hecho. Ya no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de la vida que me había ocultado, de la persona en la que se había convertido cuando yo no miraba. Y no iba a parar hasta saberlo todo. Los días que siguieron al descubrimiento del cuaderno fueron surrealistas. Estaba sobre mi escritorio como un arma cargada, sus páginas cargadas de secretos que aún no comprendía. Clara seguía con su vida como si nada hubiera cambiado, sonriéndome con el café, haciendo planes para el fin de semana y escapándose a sus reuniones de jardín, como de costumbre. No podía seguir fingiendo. Fuera lo que fuese el Daisy Club, la había consumido, arrastrándola aún más a una vida a la que yo no pertenecía. Ya no se trataba solo del engaño o del secretismo, sino de la persona en la que se había convertido. Cuando llegó el viernes por la noche, decidí que ya había tenido suficiente. Llegó a casa, dejó el bolso en la encimera y sonrió mientras se quitaba los zapatos. «Hola», me dijo suavemente. «¿Qué hay para cenar?» No contesté. En lugar de eso, saqué el cuaderno del cajón y lo dejé sobre la mesa, entre los dos. Su sonrisa vaciló al instante. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «Dímelo tú», respondí con frialdad. Cogió el cuaderno, pero la detuve con la mano. «Basta de mentiras, Clara. No más excusas. Quiero la verdad, sobre el Daisy Club, sobre las reuniones, sobre todo». Palideció y se hundió en la silla frente a mí. «¿Cómo lo has conseguido?» «¿Acaso importa?», espeté. «Conozco el grupo, las normas, los mensajes. Sé que no se trata solo de jardinería, Clara. Así que empieza a hablar». Sus manos temblaban mientras la retorcía en su regazo. «No es lo que tú crees», empezó, pero la corté. «No lo hagas. Ni siquiera intentes darle vueltas a esto. He visto las entradas. He visto cómo te comportas con ellos. No soy estúpida». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sentí pena por ella. «No esta vez». Empezó como una forma de conectar con la gente, dijo suavemente. «Al principio, era inocente. Hablábamos del jardín, de la vida. Pero luego...». Se interrumpió y se le quebró la voz. «Pero, ¿luego qué?», le pregunté. Respiró hondo, con los hombros caídos por la derrota. Se convirtió en algo más. El grupo no es solo jardinería. Se trata de explorar la libertad, de romper con las expectativas de la sociedad. Y sí, a veces eso significa formar conexiones. La miré fijamente, con la mandíbula apretada. «¿Conexiones? ¿Así es como lo llamas? ¿Quieres decir engañar?» «No es así», insistió. «No se trata solo de sexo o traición. Se trata de sentirse vivo, de ser visto». Sus palabras se sentían como cuchillos, cortando más profundo con cada sílaba. «¿Y qué hay de mí, Clara? ¿Tenía que quedarme aquí sentada mientras tú te ibas a sentir vivo, con un montón de desconocidos?» Ella no contestó, su silencio hablaba más alto que cualquier excusa que pudiera haber dado. «No puedo seguir así», dije finalmente, con voz baja pero firme. «He intentado entenderlo, encontrarle sentido, pero no puedo. Me has mentido, me has traicionado, y ahora intentas justificarlo como si fuera una gran filosofía». Levantó la cabeza y, por primera vez, vi ira en sus ojos. «No lo entiendes», replicó. «Has estado tan metido en tu mundo, en tu trabajo, que ni siquiera te diste cuenta de que me estaba alejando. Esto no ha sido solo cosa mía, ¿sabes? Esto es culpa tuya también». Su acusación me golpeó como un puñetazo. Una parte de mí quería contraatacar, defenderme, pero en el fondo sabía que había algo de verdad en sus palabras. Nuestro matrimonio no había sido perfecto. Había dejado que el trabajo me consumiera, que la rutina sustituyera a la pasión. Pero eso no justificaba lo que ella había hecho. «No se trata de mí», le dije, con voz cortante. «Yo no te obligué a escabullirte. No te obligué a mentir ni a engañar.
Esas fueron tus decisiones, Clara. Tú lo hiciste. Se levantó, con los puños apretados a los lados. Bien. ¿Quieres la verdad? Sí, metí la pata. He sido egoísta e imprudente, y débil. Pero no soy la única que ha fracasado en este matrimonio. Así que si quieres señalar con el dedo, mírate también en el espejo. La habitación se quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando entre nosotros. Respiré hondo, intentando tranquilizarme. Esto es lo que va a pasar, dije finalmente. Vas a cortar los lazos con el Daisy Club. No más reuniones, no más mensajes, no más andar a escondidas. Si vuelvo a oír que hablas con alguna de esas personas, se acabó. ¿Me entiendes? Su mandíbula se tensó, pero asintió. Lo entiendo. Y lo digo en serio, Clara. No hay segundas oportunidades. Si quieres salvar este matrimonio, esta es la única manera. Me miró fijamente durante un largo momento, con los ojos llenos de una mezcla de desafío y tristeza. De acuerdo, dijo suavemente. Pararé. Haré lo que haga falta. Quería creerla. Quería creer que lo decía en serio, que estaba dispuesta a luchar por nosotros. Pero una parte de mí no podía deshacerse de la duda persistente de que esto no era más que otra actuación. Otra mentira para ganar más tiempo. En los días siguientes, Clara pareció cumplir su promesa. Se quedaba más en casa. Su teléfono estaba notablemente más apagado e incluso borró los contactos del Daisy Club de su teléfono. Pero las grietas en nuestro matrimonio eran demasiado profundas para ignorarlas. Cada interacción era tensa, cada conversación estaba llena de tensión tácita. No podía mirarla sin ver a los hombres con los que me había traicionado, sin preguntarme si seguía ocultando algo. Una noche me desperté tarde y la encontré sentada en el borde de la cama, con el teléfono en las manos. Estaba mirando la pantalla, con la cara iluminada por el suave resplandor. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con voz aturdida pero aguda. Se sobresaltó, cerró rápidamente la pantalla y dejó el teléfono en el suelo. Nada, dijo rápidamente. Solo miraba la hora. Pero no la creí. Ya no. A medida que los días se convertían en semanas, me di cuenta de que el ultimátum no era una solución, sino un reloj. Clara podía decir todas las cosas correctas, hacer todos los movimientos correctos, pero la confianza entre nosotros había desaparecido. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa, viendo cómo la mujer que una vez amé se alejaba cada vez más. Y en el fondo, sabía la verdad, el Daisy Club no era solo un grupo al que se había unido. Era una parte de ella, una parte en la que se había convertido. Ningún ultimátum podría cambiar eso. Cuando llegué al jardín aquella noche, no estaba del todo seguro de lo que buscaba. Clara había salido de casa antes, alegando que había quedado con una amiga para tomar un café. Yo sabía que no era así. Sus promesas de cortar los lazos con el Daisy Club habían sido falsas desde el principio. Los mensajes nocturnos, las miradas furtivas al teléfono, todo me resultaba demasiado familiar. Aparqué a una manzana de distancia y me acerqué al jardín a pie. El aire estaba cargado del aroma de la tierra húmeda y las rosas. Las luces del invernadero estaban apagadas, pero un tenue resplandor iluminaba la pérgola. El mismo resplandor que había visto antes. Esta vez, no dudé. Atravesé la verja y me acerqué en silencio a la pérgola, con el corazón latiéndome con fuerza. Al acercarme, oí risas. La risa de Clara, brillante y desenfrenada, atravesando la noche como una cuchilla. Se me revolvió el estómago. Al asomarme entre los arbustos, vi el familiar círculo de personas reunidas bajo la pérgola, con los rostros resplandecientes a la luz de los faroles. Clara estaba en el centro, con los brazos abiertos como si estuviera actuando para un público. Todos sabéis por qué estamos aquí esta noche, dijo, con una voz que transmitía una soltura y una confianza que me parecieron extrañas. Este espacio es nuestro. Un lugar donde podemos ser nosotros mismos, sin juicios ni expectativas. El grupo murmuró en señal de acuerdo, con los rostros iluminados por la admiración. Y a los que dudan de nosotros, continuó, afilando el tono, a los que creen que pueden controlarnos, nunca lo entenderán. Nunca formarán parte de esto. Las palabras me golpearon como una bofetada.
No solo estaba viendo cómo Clara volvía a traicionarme, sino cómo se deleitaba con ello. Salí de las sombras, con mis pasos pesados sobre la grava. Los murmullos cesaron al instante y todas las miradas se volvieron hacia mí. La expresión de Clara se congeló, su confianza se evaporó al verme. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Podría preguntarte lo mismo», dije, con voz fría. «Pero creo que ya lo sé». El grupo se movió incómodo y sus miradas se desviaron hacia nosotros. El hombre que había visto antes dirigiendo las reuniones alto, canoso y engreído, se adelantó. «Tú debes de ser el marido», dijo, con un tono lleno de condescendencia. «Y tú debes de ser el que ha permitido todo esto», repliqué. Sonrió satisfecho. «No se trata de mí. Se trata de Clara. Aquí ha encontrado algo que tú nunca podrías darle». Libertad. Plenitud. Clara se interpuso entre nosotros, con las manos extendidas. «Por favor, no hagamos esto aquí», suplicó. «No», dije, alzando la voz. «Vamos a hacerlo ahora». «Me mentiste, Clara. Me prometiste que acabarías con esto y aquí estás. Otra vez». Me miró, con los ojos muy abiertos por la desesperación. «No es lo que piensas. Es solo una reunión. Eso es todo». Me reí amargamente. «No me insultes. He visto el cuaderno, los mensajes, la forma en que miras a esta gente. Esto no es solo una reunión, Clara. Ahora es tu vida, ¿no?». Su silencio fue respuesta suficiente. El hombre canoso soltó una risita, con voz chirriante. «No perteneces aquí», dijo. «Este no es tu mundo. Te aferras a algo que ya no existe». Apreté los puños, pero no perdí de vista a Clara. «¿Es eso cierto?», le pregunté. «Soy solo una reliquia de una vida que ya has dejado atrás». Ella vaciló, con los labios temblorosos. «No lo sé», susurró. «Ya no sé quién soy». Sus palabras calaron más hondo que cualquier traición. Esperaba mentiras, evasivas, incluso rabia. ¿Pero esto? Esto era peor. «Entonces supongo que ya no hay nada que salvar», dije en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se movió, no discutió. Me di la vuelta para marcharme, con el peso de su silencio presionándome como una piedra. Mientras me alejaba, el grupo reanudó sus murmullos y sus voces se hicieron más fuertes a medida que yo desaparecía en la noche. Aquella noche no volví a casa. Conduje sin rumbo por la ciudad, con las calles llenas de faros y sombras. Cuando salió el sol, aparqué en la puerta de un motel. Me registré y me desplomé sobre el rígido colchón, vencido por el cansancio. Por primera vez en semanas, sentí una extraña sensación de paz. La verdad era fea, pero era definitiva. Ya no había que fingir ni adivinar. Clara había tomado su decisión y ahora yo tenía que tomar la mía. En las semanas siguientes, empecé a separarme de la vida que habíamos construido juntos. Pedí el divorcio, empaqué mis cosas y encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Clara no se opuso. No me rogó ni suplicó. Simplemente me dejó marchar. No supe toda la verdad hasta meses más tarde, después de que se firmaran los papeles y se calmara el ambiente. Lisa me llamó una noche, con voz vacilante. «Hay algo que deberías saber», me dijo. Me dijo que el Daisy Club no era solo un grupo de aficionados a la jardinería o un círculo secreto de autoayuda. Era una red de manipulación orquestada por un hombre canoso que utilizaba su carisma e influencia para aprovecharse de personas vulnerables. Clara no era solo un miembro, era un peón, arrastrada a su mundo y convertida en alguien irreconocible. No sabía si sentir rabia o lástima. Clara me había traicionado, sí, pero también había sido manipulada, sus inseguridades explotadas en beneficio ajeno. No cambió el resultado, pero me dio un poco de paz. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento, con el jardín a mis espaldas, siento una extraña mezcla de tristeza y alivio. La vida que creía tener se ha ido, sustituida por algo más crudo, algo real. La traición de Clara me rompió, pero también me liberó. Y por eso, estoy extrañamente agradecido.